¿Qué es lo que se avanza cuando vemos el sistema circulatorio? Ya un poco dándoles un poco de inicio para lo que se viene la teoría con el doctor, ¿no? Lo más importante que van a ver en circulatorio es, uno, el control de la presión arterial, ¿no? El control de la presión arterial. ¿Cómo está controlada la presión arterial? ¿Quién controla la presión arterial? ¿Hay receptores que controlan la presión arterial? ¿En dónde están esos receptores? ¿Qué tipo de control de presión arterial hay? Hay una de corto plazo, hay otra de largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que implica hacer un control de presión arterial a corto plazo? ¿Qué es lo que implica hacer un control de presión a largo plazo? ¿No? ¿Cuáles son las causas? Etcétera, etcétera, ¿no? Una de las funciones, o sea, de los temas principales de el avance del sistema circulatorio es la presión arterial. Va a ser su tema central, su eje central de estudio, ¿no? Obviamente también se va a estudiar el tema de las presiones, ¿no? Presión arterial, sistólica, diastólica, la presión arterial media, ¿no? La PAM, que es una diferencial entre la sistólica y la diastólica. Todo eso igual se avanza, ¿no? Así que importante estos dos temas, ¿no? Que vamos a llevarlos por separado, ¿no? Lo que es toma de presión arterial y toma de presión arterial. Después vamos a ver cómo sacar la presión arterial media y bueno, el método básicamente del uso del esfigmomanómetro, del estetoscopio, ¿no? Ahora, esto de control de presión arterial, hay varias incógnitas que todavía no hemos resuelto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los receptores, ¿no? Eh, Cuando hablamos de receptores de que controlan la presión arterial, y yo les digo presión, ¿qué tipo de receptores estamos hablando? Esto lo avanzamos en la clase de receptores, al principio de la materia. Varoreceptores, algo así. Bien, varoreceptores. Varoreceptores. ¿Y dónde estaban esos varoreceptores? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda dónde estaban esos varoreceptores? Teníamos unos cuantos en el callado aórtico, ¿no? Aquí, en el callado aórtico. Y también teníamos otro, ¿en dónde? En el seno carotidio, ¿no? Seno carotidio y otro en el callado. Perfecto. Aquí, supongamos que el receptor estuviera aquí sobre la superficie del vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que detecta? El estiramiento, ¿no? El estiramiento. Cuando, cuando el vaso sanguíneo se estira mucho, quiere decir que adentro o hay mucho volumen, porque acuérdense, ¿qué tipo de receptor es un varoreceptor? ¿Quién se acuerda? Es de tipo mecánico, ¿no? Mecánico. Mecánico. No responde a químicos, no responde a dolor ni nada, ¿no? Es más un estímulo mecánico de movimiento del receptor, ¿no? Muy parecido a los receptores de presión, por ejemplo, ¿no? Que responden a un estímulo físico, ¿no? Mecánico. Igual que los receptores de estiramiento, por ejemplo, ¿no?
uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, que también son receptores mecánicos. En este caso, el vasoreceptor es mecánico, porque responde al estiramiento del vaso sanguíneo, ¿no? Bien. Ahora, cuál es el estímulo inicial? Es mucho volumen, ¿no? Demasiado volumen te está apretando tu manguera y aumenta su presión. Y eso estimula tu vasoreceptor, ¿no? Y obviamente eso ya repercute en la inervación que tiene este receptor, ¿no? Porque dijimos que estos vasoreceptores se conectan en el bulbo, ¿no? En el bulbo, donde está el centro, para empezar está el neumotáxico, que también se relaciona con la circulación, y otro es el centro vasomotor, ¿no? Que es el que nos interesa ahora. El centro vasomotor está conectado directamente con estos receptores, ¿no? El centro vasomotor. Este centro vasomotor es un núcleo, ¿no? Es un núcleo de sustancia gris, parecido a los otros núcleos, ¿no? El área póstrero, por ejemplo, es un núcleo. eh, el colículo del séptimo par es un núcleo. El centro neumotáxico es otro núcleo. El centro amnéutico, otro núcleo, ¿no? Todos están formados por sustancia gris, ¿no? Sustancia gris. Entonces, pero este está a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Aquí está el tronco encefálico, ahí medio medio, pero está aquí básicamente, ¿no? Ahora, la conexión que tienen es a través de esos nervios que los habíamos comentado, ¿no? Los nervios de Herring-Bauer. Voy a anotarlo aquí. Herring-Bauer. Estos nervios te avisan, pana, estás con mucha presión arterial, entonces hay que hacer algo. Y bueno, en este centro vasomotor lo que se hace es, hay dos hormonas que median la contracción o la relajación del vaso sanguíneo, ¿no? ¿Quién se acuerda cuáles son estas dos? Son neurohormonas. La péptido natriurético auricular y la aldosterona, ¿no? Ya están involucradas en el control de la presión arterial, eso es correcto, ¿sí? Porque la aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? ¿Cuál es el objetivo de la aldosterona? Su función. Aumenta los canales epiteliales de sodio. ¿En dónde? En la nefrona, ¿no? En la nefrona. Específicamente, ¿en dónde? En el túbulo colector. Ya, está bien. Primera función. Segunda función, aumenta la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPase a nivel de la nefrona también, ¿no? En resumen, lo que hace la aldosterona es reabsorber sodio, aumenta el sodio, ¿no? ¿Involucra el control de la presión arterial? Sí, involucra, ya, es importante. Pero no es la hormona que estábamos buscando. El péptido natriurético atrial, igual el péptido natriurético cerebral, ambos son sintetizados en la aurícula. Bueno, el auricular, obviamente en la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha, y esto sí, ¿responde a qué? Responde al estiramiento de la aurícula. Parecido a lo que está pasando aquí, solamente que son receptores muy específicos de la aurícula, ¿no? Y el cerebral ya es a nivel cerebral, esto está a nivel de las cisternas del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo del péptido natriurético?
favorecer la, la natriuresis, básicamente, ¿no? El concepto de natriuresis te está diciendo que estás queriendo eliminar sodio, natriuresis, ¿no? Natriuresis. Entonces, el péptido natriurético lo que hace es favorece la excreción de sodio, bloqueando la reabsorción de este, ¿no? Perfecto. El concepto que me dieron es correcto porque estas dos hormonas sí involucran el control de la presión arterial. Pero ahorita estamos hablando de un control neurohormonal, ¿no? Estas hormonas, principalmente la aldosterona, es una hormona esteroidea, ¿no? Esteroidea que se libera en el riñón, ¿no? O sea, se sintetiza en Entonces, en la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, en la corteza, la glándula suprarrenal. Entonces, aquí estamos buscando una neurohormona que se sintetiza en el tejido del sistema nervioso central. La noradrenalina. Ya, noradrenalina, bien. ¿Cuál más? Acetilcolina. La gemelita de noradrenalina, ¿cuál era? Acetilcolina. Adrenalina, ¿no? Adrenalina. Bien. Dos importantes que median el sistema adrenérgico, ¿no? Adrenérgico. Y hay otra igual importante que es la acetilcolina, ¿no? Que media el sistema colinérgico. Perfecto. Ahora, ¿qué dijimos que estaba pasando? Al pana puede ser que circunstancialmente haya consumido mucho líquido, ¿no? Eso pasa. A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado. Un día sin previo, eh, sin previa capacitación, leí el tema que había que tomarse 3 litros de agua al día. Perfecto. Yo animadísimo, digamos. Me tomé 3 litros de agua al día, pero en un momento, tipo en 5 minutos, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Malísimo. Porque el consumir líquidos siempre te va a aumentar la bulimia, siempre te va a aumentar este volumen, ¿no? Por algún XZ motivo se reabsorbe, todo el agua se reabsorbe por el hecho de que el agua es una molécula que tiene canales específicos para el agua, ¿no? Las acuaporinas, y están en todos lados, en todos lados. Entonces, es muy fácil que se reabsorba el agua, incluso por la piel se reabsorbe el agua, ¿no? Entonces, ese cacho tomé 3 litros y ponele, tiremos un número, tu bulimia aumentó 2.5 litros, ¿no? Ya exagerando, ¿no? Entonces quiere decir que este vaso sanguíneo se estira, ¿no? Por el aumento del volumen. Entonces se estimula el receptor, que está en el callado aórtico o en el seno carotídeo, estimula lo que es el centro vasomotor, y aquí te dice, bueno, hay que relajar este vaso sanguíneo. ¿Cómo relajas el vaso sanguíneo? ¿Cuál es el tono de un vaso sanguíneo? ¿A qué me refiero con el tono? Me refiero a cuál es la naturaleza del estado basal del vaso sanguíneo. La naturaleza del estado basal del vaso sanguíneo es adrenérgica, ¿ya? Adrenérgica. ¿Qué se refiere? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el vaso sanguíneo tiene un tono de contracción constante, ¿ya? Aquí constantemente está recibiendo, ¿qué? Noradrenalina. Noradrenalina.
que viene aquí y estimula receptores de noradrenalina en el vaso sanguíneo, ¿no? Constantemente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a aumentar la presión arterial, ¿no? La premisa, por así decirlo, es que tu presión esté alta, ¿ya? Que esté entre 100, en 100 o en 90, 110, digamos, ¿no? Pero principalmente está la noradrenalina actuando, ¿no? A nivel vascular, ¿no? A nivel vascular. Como lo habíamos explicado, ¿no? El sistema nervioso autónomo. Ahí ya me estoy acordando, sí, explicamos esta cosa. Entonces, la noradrenalina constantemente está llegando, estimulando receptores noradrenérgicos y generando vasoconstricción, pero no una vasoconstricción severa, sino que es una vasoconstricción ligera, no basal, eh, que se acomoda a una situación en la cual no se ha liberado mucha noradrenalina porque el estrés es constante, ese es un hecho, ¿no? Siempre estás estresado, pero en menor o mayor proporción, ¿no? Por ejemplo, ahorita el dar clases a mí me genera un cierto estrés porque no estoy echado en mi cama, ¿no? Igual ustedes, el estar aquí en clases les genera un cierto estrés por atender, por responder cuando pregunto, digamos, ¿no? Porque siempre el carburar, digamos, te requiere un poco más de atención. Entonces siempre hay un estrés presente, ¿no? Entonces hay una secreción de noradrenalina constante, pero no muy alta, ¿no? No muy alta. Ahora, en otras circunstancias de peligro, ahí sí, ¿no? Se dispara. Y tu presión arterial igual se dispara, ¿no? Entonces, bien. Qué es lo que le querías decir aquí? Si bien hay un tono noradrenérgico constante, ¿qué es lo que necesitamos aquí para bajar la presión arterial? Hubo una situación en la cual nuestro paciente tomó mucho líquido, ¿no? Eso le genera un aumento de la volemia y estiramiento del vaso. Perfecto. Si se está estirando el vaso, quiere decir que hay un aumento de presión, ¿no? Hay un aumento de presión. Y qué es lo mejor que puedes hacer cuando no te cierra el pantalón, digamos? No te cierra el pantalón, te sentaste y te está apretando. Te está apretando ese botón. ¿Qué es lo que hace? O creo que eso solo me pasa. Aprovecharla. Desabrochas, ¿eh? Liberas un poco de presión, ¿correcto? Lo mismo pasa aquí. ¿De qué forma vamos a liberar un poco más, un poco de presión? Bloqueando la noradrenalina, bloqueando la síntesis, la liberación de noradrenalina. Y esa comanda la da el centro vasomotor, ¿ya? Le dice a todas las neuronas noradrenérgicas que detengan un poco la liberación de noradrenalina y que ese vaso se relaje un poco, ¿no? Se relaje, generar vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. Entonces, ese es el centro vasomotor, ¿no? Lo mismo ocurre de forma inversa. ¿Qué es lo que pasaría si es que hay muy poco volumen? Este vasoreceptor va a estar laxo, ¿ya? Va a estar laxo y detecta que no hay presión alguna, ¿no? No hay mucho volumen aquí que me estire el receptor, entonces es como que es un receptor un poco histérico, ¿no? Si lo estimulas demasiado, se activa. Si no lo estimulas mucho, también se activa, ¿no? Entonces, eh, responde también cuando hay bajas de presión, ¿no? Bajas de presión y supongamos que te deshidratas, ¿no? En un día de calor, que es muy común aquí en Santa Cruz, no te digo para comprarte tu Gatorade o tu Powerade, te deshidratas. Tu volemia baja de forma exponencial cuando sudas, especialmente si haces ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, en la bajada de volemia, la bajada de la deshidratación genera una disminución de la volemia. Y eso hace que tu vaso sanguíneo se laxe y estimula tu receptor. Pero en este caso, tu receptor, que está aquí en el callado aórtico y en el seno carotidio, al detectar la bajada de presión, lo que hacen es avisar al centro vasomotor
que está en el bulbo, pero en vez de cortarme la liberación de noradrenalina, van a aumentar mi liberación de noradrenalina, ¿no? Van a generar vasoconstricción. En vez de relajarlo, quiero apretarlo, ¿ya? Porque hay poco volumen. Entonces, esa es la forma inversa que funciona, ¿no? Entonces, funciona en ambas situaciones, ¿no? En ambas situaciones. Bien, quiero saber si es que quedó claro este concepto. Ausi, ¿será que lo podrías repetir el último concepto, por favor? Claro que sí. Entonces, el último concepto que habíamos visto es la situación inversa que sucede con el control de la presión arterial. Esto, si se dan cuenta, es un control de presión arterial rápido, ¿no? En cuestión de segundos se libera noradrenalina, ¿no? No hay que esperar a que se libere, porque como vos estás estresado, empiezas a correr y en ese instante se libera noradrenalina de forma violenta, ¿no? De forma violenta. Entonces, recalco y recuerdo que todo esto que estamos hablando es control de presión arterial a corto plazo, ¿no? Es un control rápido, es un control de emergencia, es un control de rescate, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora, el último concepto que hablamos es la situación inversa que sucede con la presión arterial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me deshidrato? Cuando estoy con una diarrea tremenda. Perdí mucho líquido. Y el problema aquí es que el perder líquido genera una disminución de la volemia. Ya disminuye tu volemia de forma drástica, ¿no? Perfecto. Esta disminución de la volemia, ¿qué es lo que genera? Genera la laxitud de tu vaso sanguíneo. Se va a laxar, se va a colapsar. Eso es lo que pasa con los vasos sanguíneos. ¿Saben el concepto del colapso de un vaso sanguíneo, no? ¿Quién sabe el concepto? ¿Qué significa cuando yo les digo que un vaso sanguíneo se colapsa? ¿Qué pasa cuando el techo de mi casa se colapsa? Se derrumba. Se cae, ¿no? Se cae, pierde el espacio que había, ¿no? Supongamos que aquí está mi casita, ahí, y aquí adentro de mi casita había un espacio, ¿no? Entonces, si se colapsa mi techo, ¿qué es lo que pasa? Pierdo ese espacio y queda todo plano. Lo mismo pasa aquí, cuando se colapsa un vaso sanguíneo, pierde el espacio porque no hay nada que rellene el espacio que hay aquí, ¿no? Porque obviamente cada vaso sanguíneo tiene un diámetro, ¿no? Tiene un diámetro. Entonces, este diámetro tiene que ser rellenado con algo. ¿Y con qué se rellena? Con sangre. Y si no hay sangre, se colapsa. Se cierra la luz de ese vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, ese concepto de colapso tienen que entenderlo porque esto es mucho más evidente en vasos venosos, ¿ya? En vasos venosos. Porque el vaso venoso tiene mucho menos músculo, tiene mucho menos tejido fibroso, tiene mucho menos tejido en general. Es, es una telita el vaso venoso. Y es muy fácil que se colapse, ¿no? Muy fácil que se colapse. Entonces, eso pasa aquí. El pana perdió mucho líquido y se colapsa el vaso. Y ahí es cuando se estimula este vasoreceptor, que este vaso sanguíneo es un vaso, es un tramo del callado aórtico, por si acaso, ¿no? Porque estos vasoreceptores están en todos lados, pero principalmente están aquí, ¿ya? Principalmente están aquí, en el seno carotídeo, aquí arriba en la carótida y en el callado aórtico, ¿no? Principalmente están ahí. Entonces, estos receptores detectan el colapso del vaso sanguíneo y ¿qué dicen? Bueno, hay que enviar una señal al sistema nervioso central. Y le digo, pana, mira, estamos con poco volumen y tu presión arterial
Se cayó drásticamente. Hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hace el centro vasomotor? Lo que hace es, dice, bueno, ¿cuál es el tono basal de mi vaso sanguíneo? Es noradrenérgico, ¿no? Hay noradrenalina constantemente llegando. Esta noradrenalina, ¿qué es lo que generaba en el vaso sanguíneo? Vasoconstricción. Entonces, ¿qué digo? Bueno, liberemos grandes cantidades de noradrenalina para que se contraiga mi vaso sanguíneo y así compenso un poco la pérdida de líquido. Porque si mi vaso sanguíneo estaba así de ancho, con poco líquido, es mejor que esté un poquito más estrecho, ¿no? Y con poco líquido. Para que ese líquido se movilice, ¿ya? Se movilice. Es lo mismo que ustedes hagan pasar agua por una manguera de bomberos, digamos, que son muy gruesas en cuanto al diámetro, y que hagan pasar el flujo de su caño de la cocina, digamos. Eventualmente sí va a pasar el agua por física, digamos, va a pasar el agua, pero pues va a pasar lentísimo, ¿no? A diferencia de la forma en la que pasa el agua en una manguera estándar doméstica, que tiene un diámetro mucho más pequeño y que si vos la conectas a tu grifo de la cocina o tu grifo de afuera del patio, sales con buena presión, sale rápido, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí. El centro vasomotor que dice, bueno, vamos a hacer vasoconstricción para reducir un poco el diámetro de mi vaso sanguíneo, ¿ya? Y, y de esta forma compensar la falta de líquido, ¿ya? Porque esa falta de líquido no lo vas a hacer aparecer por arte de magia, ¿ya? Obviamente hay otros factores que involucran la reabsorción de líquido, ¿no? Por ejemplo, al mismo tiempo de que nuestro pan está deshidratado y se está liberando noradrenalina, al mismo tiempo se está liberando otra hormona de forma, ¿cómo se dice cuando una aplicación trabaja en segundo plano? En segundo plano, como nuestro cuerpo es multitask, se está liberando otra hormona, que es la hormona antidiurética, la ADH, ¿no? Neurohormona. Digo, esta es una, claro, neurohormona. Se libera la ADH y esto que hace, favorece la reabsorción de agua a nivel renal, ¿no? Entonces ya está actuando otro mecanismo de control de presión arterial de segundo plano al mismo tiempo, ¿no? Pero esto ya está mediado por otras causas, ¿no? En este caso, a nivel del hipotálamo, se detecta que un aumento de osmolaridad. ¿Y eso a causa de qué? A causa de la pérdida del agua, ¿no? Si vos pierdes agua, se concentra todo, todo se concentra. Es como cuando vos hierves una gaseosa, digamos, o algo dulce, lo hierves, pierde agua y abajo queda una melaza, una magma. Entonces eso pasa, aumenta la osmolaridad, ¿no? Y se libera la ADH por la deshidratación de nuestro paciente. Bien,